Bien, estudiantes, bienvenidos a la sesión de hoy. Bien, bien. Nosotros vamos a hablar en esta oportunidad de los inicios de la República del Perú. Para ello hay que recordar lo que hemos aprendido el año pasado, ¿no? Ustedes recordarán cómo nos hemos independizado. ¿Se acuerdan quiénes fueron los que dirigieron las campañas de la liberación del Perú, las campañas libertadoras del Perú? ¿Cuáles fueron las batallas que sellaron la independencia política del Perú? ¿Se acuerdan? ¿Y en qué condiciones se independizó el Perú? Para responder esa pregunta, por ejemplo, tenemos que, de alguna manera, ver y analizar y entender lo que fue la capitulación de Ayacucho. La capitulación de Ayacucho fue el inicio, digamos, de un proceso que para muchos historiadores se concreta en lo que se llama pues, el nacimiento de la República del Perú y por supuesto de las instituciones, ¿no? Las instituciones que van a dar ese funcionamiento. Y aquí les muestro el mapa del Perú de esos tiempos y que vamos a ver cómo se constituyó. ¿Cómo fue que se constituyó el Perú a estos inicios? Eh, el Perú, el territorio peruano fue constituido gracias a algunos principios unos principios jurídicos con los cuales los países del mundo han estado formando sus territorios y la conformación de sus fronteras. En este caso hablamos de el principio del uti possidetis, ¿ya? O sea, posee lo que has poseído, y el principio de la libre determinación de los pueblos. Ambos principios dieron forma a lo que es nuestro país en estos momentos. Por ejemplo, están fundamentados en base a los territorios que pertenecían principalmente al Virreinato del Perú, luego de las reformas borbónicas. Ustedes recordarán cuando se dividió el Virreinato del Perú en varias partes. Y en el caso de la libre determinación de los pueblos, muchos departamentos, muchas provincias empezaron a proclamar su independencia uno a uno a medida que se escuchaban voces de que don José de San Martín estaba llegando aquí al Perú. Por ejemplo, ¿no? Ica fue uno de los primeros departamentos que se independizó, justamente antes de la llegada de nuestro libertador San Martín. Entonces, en base a eso se conformó el territorio peruano. Pero ahora nos hacemos ahora la pregunta, ¿no? ¿Cómo fue la economía? Bueno, la economía en esos tiempos estábamos prácticamente pues naciendo en una temporada de crisis dada por la cantidad de guerras que hubo, ¿no? Enfrentamientos que hubo y los tremendos recursos que se invirtieron justamente para sufragar la guerra. En la producción de minería, agricultura, el comercio, francamente estuvieron descuidadas, por lo que muchas veces tuvieron que
acudir a préstamos, a pedir prestado a otras potencias, en este caso Inglaterra. La tierra, la propiedad de la tierra, las haciendas y estas cosas que se mantuvieron gracias a la capitulación de Ayacucho, propiciaron de que aparecieran los regionalistas, los caudillos regionalistas. Y por supuesto, en la propiedad de la tierra y la producción se hizo, pues, se quedó en pocas manos. Por esa razón, nuestro país no pudo despegar económicamente a inicios del año, a inicios de su conformación. La sociedad de la República, a sus inicios, fue una sociedad que tenía, digamos, mucha expectativa, ¿no? Porque se hablaba mucho de libertad, se hablaba mucho de que, bueno, las personas iban a ser iguales o iban a tener similares derechos. Pero ¿cómo estaba distribuida la población? Bueno, la población era mayormente rural. Era tan rural, miren, que saquen el 90% de la población era rural, o sea, pocas personas vivían en las ciudades. Si estamos hablando de 1,5 millones, estamos hablando que en las ciudades vivían 115.000 personas. O sea, no más. Y contando todas las grandes capitales del Perú en ese entonces, que tampoco eran pues tremendas ciudades, ¿no? Eran unas ciudades pequeñas. Y de todo ese porcentaje, el 60% era indígena. O sea, la mayor parte de la población era indígena. Hay un 20-25% que eran mestizos, y el resto, estamos hablando de una población negra y una minoría que era población española o criolla o blanca. Con esas cifras es para que se den cuenta ustedes de la tremenda desigualdad que hubo a inicios de nuestra república. ¿Y cuál era la condición de nuestros compatriotas, nuestros compatriotas indígenas? Bueno, si muchas de estas personas habrán pensado en su momento, ¿no?, que San Martín o Simón Bolívar los iban a liberar de la situación en la cual se encontraban en esos momentos en provincias, pues el estatus social no cambió, se mantuvo. Siguieron siendo explotados, siguieron pagando tributos, los negros siguieron siendo esclavos, ¿no? Esta famosa ley de vientres en la cual decía San Martín, ¿no?, que los negros van a ser libres a partir o sea, solo los que iban a nacer a partir del 28 de julio, para adelante, ¿no? Los demás continuaban siendo esclavos. Entonces, esa coyuntura en la cual a la mayoría de la población, estamos hablando de la mayoría de población indígena, negra y mestiza, que se mantienen en la misma condición y peor, y en peores condiciones, porque se hace una legitimación de lo que es la explotación y la usurpación de las tierras y propiedades de los indígenas y las comunidades indígenas, configura pues un panorama muy triste para nuestros compatriotas indígenas. Es más, el Estado va a promover de alguna manera que estas sean las que se encarguen paulatinamente del aparato productivo. O sea, ellos van a ser los que van a mover los informales o los ambulantes de esos tiempos. O sea, son los que van a mover prácticamente la economía del país con su trabajo y con su tributo. ¿Y qué pasaba con los criollos? Pues la situación de los criollos fue una situación muy, muy interesante, ¿no? No participaron directamente en la pelea por la independencia. Es más, muchos de ellos, esos grupos de poder, lo que estaban buscando es que se mantenga la situación como estaba. Y aparte de eso, seguían siendo considerados como racistas, ¿no? Y gente que discriminaba a los demás. Esa situación llevó, por ejemplo, a minimizar mucho la participación de los
montoneros, de los indígenas, por ejemplo, en estas guerras, en estas batallas. Esto, hay un debate, ¿no? Muy interesante respecto a que si realmente nosotros queríamos la independencia o no, porque muchos de los personajes que van a formar parte de los primeros congresos del Perú eran personajes de la élite limeña. Ni siquiera eran personas que habían participado en las guerras, ¿no? En las batallas, ¿no? Eran personas que eh, participaron de manera ideológica. De tal manera que lo que hicieron cuando accedieron al poder y al control del poder en el Congreso fue defender sus intereses. En el caso, y esto dio origen a un proceso muy interesante, pues también en nuestra historia, inicios de la historia de nuestro país, que es el caudillismo militar. El caudillismo militar fue una consecuencia de todos estos procesos. Cada uno de los combatientes de las batallas de la independencia se sintió algo así como el papá, ¿no? Que dio a luz a la independencia, ¿no? Yo tengo derecho de participar en la conformación de este nuevo país, ¿no? Del poder, sobre todo. Y estos hombres generalmente, pues, tenían aglutinados junto con ellos a las personas, ¿no? A las personas que querían ascender socialmente. Muchos mestizos se enrolaron justamente con ellos, incluso indígenas también, y veían en la milicia o pertenecer al ejército una oportunidad para poder escalar socialmente. Ahora, muchos de estos caudillos o personas o dirigentes militares lo que buscaba era pues defender sus intereses y esos intereses ellos creían que eran también los intereses del país. Entonces, eso, por ejemplo, hizo que nuestros primeros años de nuestra república fueran muy, muy inestables. ¿Por qué? Porque había muchísimos militares con ese sentimiento de querer tener el poder en sus manos para hacer los grandes proyectos personales que ellos creían que eran necesarios para el país. Por ejemplo, Agustín Gamarra fue uno de estos caudillos que tenía la idea, por ejemplo, de que Bolivia tenía que ser conquistado por el Perú. O sea, no ni siquiera era la idea de tener que reunir al Perú bajo convenios con los bolivianos, ¿no? Sino nosotros conquistar a Bolivia y recuperarnos de la división que nos produjo esta política bolivariana de separar y disminuir al Perú, ¿no? Y eso, por ejemplo, trajo consecuencias muy peligrosas, ¿no? Como vamos a ver después cuando estudiemos a cada uno de los presidentes. Ahora, esta sucesión de caudillos va a producir en el Perú un fenómeno que se llama, y que Jorge Basadre llamó acertadamente el primer militarismo. Y este militarismo concluye con la Guerra del Pacífico, pero para efectos de nuestros estudios, aquí nosotros podemos apreciar la primera gran promoción de caudillos que lograron acceder a la presidencia del Perú y que hicieron, pues, dieron las pautas de nuestros inicios como nación. Y el primer militarismo, pues, era, pues, una lucha feroz entre todos estos personajes para poder acceder al poder. Tenemos desde Ribagüero, que fue el primer presidente del Perú elegido aquí después de que San Martín se ausentara del país, ¿no? Gracias a un motín de Balconcillo, donde obligaron al Congreso a elegirlo a él. José Bernardo Torre Tagle, que fue elegido por el Congreso para enfrentar a José de la Riva Agüero, y luego la dictadura de Simón Bolívar, pues que se instaló aquí para terminar la independencia del Perú. Andrés de Santa Cruz, que accedió al gobierno luego de que Bolívar se fue de aquí,
Y el presidente José de la Marca, el presidente que fue traicionado por Agustín Gamarra, que en plena guerra con la Gran Colombia, ¿no? Hace un golpe de Estado y firman un decreto, un armisticio con los ecuatorianos, o con los gran colombianos en ese entonces, para detener una guerra que por el mar nos estaba yendo muy bien. Luis José de Orbegoso, que fue pues, un candidato opositor, un caudillo opositor al bando de Luis José de Orbegoso, ¿no? Y que por eso sufrió, digamos, una infausta guerra civil, ¿no? Motivado justamente por los aliados de Agustín Gamarra, y entre ellos, por ejemplo, Pedro Bermúdez, ¿no? Que no figura acá porque no accedió al poder, pero que ya en un posterior video vamos a ver de quién se trata. Y el presidente más joven del Perú, Felipe Santiago Salaverry, que se autoproclamó, ¿no? Mariscal. O sea, es un personaje muy interesante en la historia, uno de los jóvenes que quiso de alguna manera llevar el proyecto de la nación, del crecimiento de una república propia de peruanos, pero que lamentablemente pues murió fusilado en medio de este enfrentamiento cuando ya se daba por iniciada la Confederación Perú-Boliviana, que fue motivado de alguna manera por estas luchas intestinas, ¿no? Bueno, terminada la Confederación Perú-Boliviana, aparece nuevamente Agustín Gamarra, luego de haberse aliado con los chilenos, haberse aliado con Ramón Castilla, por ejemplo, para que Perú no se consolidara este proyecto de la Confederación Perú-Boliviana. Y Agustín Gamarra, pues, va a ser un personaje nefasto porque nos va a llevar al borde de una guerra en la cual no estábamos preparados en ese momento. Salíamos de una guerra para entrar a otra, fuimos a una guerra con Bolivia y casi perdemos el sur peruano justamente por culpa de este personaje. Él muere en una batalla, justamente en la batalla de Ingavi, en 1841, y cuando él muere, sucede un periodo de anarquía tremenda, ¿no? O sea, teníamos simultáneamente 2, 3, 4 y hasta 5 presidentes en simultáneo hemos tenido en esos años, ¿no? Es la anarquía del 42, se llama algunos historiadores. Ahí hemos tenido presidentes simultáneos, un periodo de caos terrible. Y todo esto se va a cerrar cuando Manuel Ignacio de Vivanco los derrota a estos personajes, los derrota en estas guerras civiles y se queda con el gobierno, ¿no? En un periodo que se conoce como el directorio de Vivanco, ¿no? El supremo director se llama por esa razón. Se llama este gobierno el gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco, ¿no? Ahora, aquí ocurre una guerra civil también, pues, ¿no? Ramón Castilla, también otro caudillo que empieza a aflorar luego de apoyar bastante a Agustín Gamarra, pues era un lugarteniente de Agustín Gamarra. Logra hacerse con el poder derrotando a Manuel Ignacio de Vivanco en la batalla de Las Palmas. Y le elige como presidente de la República y ahí comienza un periodo que se llama pues el periodo de la prosperidad falaz. Este periodo de la prosperidad falaz se da justamente porque aparece el guano como un producto importante dentro de la generación de recursos para la economía del país. Hasta esa época, pues la explotación de los recursos estaba súper limitado, no había un producto que nos pudiera, y aparte, ¿no? Con esta inestabilidad, pues difícilmente va a haber una estabilidad económica, ¿no? No había esa estabilidad económica. Ramón Castilla logra de alguna manera estabilizar la economía, la política en el país, ¿no? Y fruto de esa estabilidad, no es que él logra gobernar 6 años, ¿no? 6 años. Cede el mando a Rufino Echenique, que es un presidente controvertido, pero de todas maneras es importante estudiarlo porque hay muchas versiones respecto a lo que sucedió con él. Algunos lo llaman uno de los más grandes corruptos, pero realmente hay que analizar muy bien la historia. Y finalmente terminamos con el segundo gobierno de Ramón Castilla, que le hace una guerra a Rufino Echenique, justamente porque a raíz de esta supuesta corrupción
de la consolidación de la deuda, que es un proceso que, bueno, vamos a tener que explicar en clases posteriores. Y esa es la sucesión de presidentes que existieron en esa... Vamos a ver el video para que ustedes puedan Los tener caudillos militares un y el panorama abrazo de importante. Maquinguayo. Los primeros años de nuestra historia republicana fueron muy turbulentos. Como no había un grupo capaz de dirigir el país, el poder quedó en manos de los caudillos militares que habían luchado por la independencia. Así, los golpes de Estado se sucedieron uno tras otro. Las rebeliones no tenían cuándo acabar y hubo inclusive varios presidentes a la vez. Además, se promulgaron distintas constituciones. Una excepción fue el llamado Abrazo de Maquinguayo, cuando un grupo de generales de las tropas de Bermúdez decidió dejar de pelear contra Orbegoso, el presidente electo. Echenique, uno de esos generales, afirmó: lo único favorable para la República era hacer terminar esa guerra de un modo pacífico, pues eso conduciría a la unión de los partidos y a la concordia. Las fronteras. Uno de los principales problemas que debió enfrentar la América del Sur toda fue el establecimiento de fronteras. Así, solo a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, el Perú fue delimitando definitivamente sus límites territoriales. Para ello se tomaron en cuenta dos principios: el utis possidetis, por el que se mantenían las fronteras virreinales que existían en 1810, y la libre determinación de los pueblos, según el cual los pueblos decidían a qué país querían pertenecer. Dominación económica británica. En la época en que el Perú se independizó de España, Inglaterra era la primera potencia mundial. Los ingleses, que controlaban gran parte del comercio marítimo internacional, concedieron los primeros préstamos al Estado peruano. A ellos les exportamos la mayoría de nuestras materias primas y nuestros mercados se inundaron de sus productos. La Confederación Peruano-Boliviana. En ese momento de nuestra historia, marcado por graves desórdenes políticos, surgió un gran proyecto de unificación. Antes de la llegada de los españoles y durante casi todo el virreinato, peruanos y bolivianos constituían un solo pueblo. Por eso, en 1836, Santa Cruz impulsó la creación de la Confederación Peruano-Boliviana, con la intención de unir otra vez a ambos países, y así fortalecerlos económica, política y militarmente. Este proyecto se hizo realidad con la firma de la Constitución de Tacna. Acosada por una dura oposición, la Confederación llegó a su fin apenas 3 años después de constituida. El norte peruano nunca estuvo convencido de la unión con Bolivia. El Cusco apoyaba a Gamarra, quien se oponía a Santa Cruz. Pero la oposición más fuerte y organizada fue la liderada por Chile y algunos exiliados peruanos en ese país. Finalmente, en 1839, Santa Cruz fue derrotado en el terreno militar. El Perú entró en una etapa de anarquía mayor que sería superada apenas en 1845, con la elección de Castilla como presidente. La pintura y la literatura costumbrista. En paralelo con estos hechos se iba desarrollando un movimiento cultural muy importante, el costumbrismo. Manuel Asensio Segura escribió en 1839 El Sargento Canuto, obra teatral que criticaba el militarismo y que tuvo gran éxito entre el público limeño. Felipe Pardo y Aliaga publicó El Espejo de mi Tierra. Entre sus escritos costumbristas destacan el poema Los tamales de Segura y su respuesta, El tamalero de Pardo. La pintura tuvo su mayor representante en el mulato Pancho Fierro, quien mostró en sus famosas acuarelas las costumbres del pueblo. Destacan el panadero, el aguador y bañista en Chorrillos. Fundación del Comercio. En esa misma época apareció el periódico de más larga trayectoria que ha tenido el Perú. El sábado 4 de mayo de 1839
se publicó el primer ejemplar de El Comercio, diario comercial, político y literario. Desde ese entonces, El Comercio se ha dedicado a registrar los principales acontecimientos de nuestra historia republicana. Se diferenció de los anteriores periódicos en que no buscó adherirse a un caudillo. Sus propios fundadores le pusieron como lema: orden, libertad y saber. Viajes científicos. Humboldt. Durante el siglo XIX también fueron muy importantes los diarios de viajeros. En realidad se trataba de estudios históricos y geográficos. Destacan los escritos del alemán Alexander von Humboldt, quien recorrió América a inicios del siglo XIX para estudiar, entre otras cosas, las aguas del Océano Pacífico. Él descubrió la corriente marina, que luego fue bautizada con su nombre, Corriente de Humboldt. También se refirió a un importante recurso natural, el guano de las islas. Varias décadas después, Antonio Raimondi, un científico italiano, viajó por gran parte de nuestro territorio, estudiando la flora y la fauna nativas. Bien, hemos podido apreciar entonces como un resumen de todo lo que hemos conversado y explicado de esta etapa de nuestra historia. Bueno, para concluir, tenemos que hacer algunas actividades, mm, aprovechando un poco lo que es la predisposición que tenemos y el deseo de aprender. Lo que vamos a hacer es elaborar un mapa mental que expliquen las características del caudillismo y los primeros caudillos que tuvo el Perú. Para ello ustedes van a utilizar las páginas del libro, ¿no? Y que les voy a dejar en el Edmodo. Y los videos y el video de esta clase también van a estar a su disposición, ¿ya? Todo lo van a subir por Edmodo, de la forma que ya se les ha explicado. Asimismo, el segundo producto va a ser un texto argumentativo en Word o una foto de cuaderno, si es que lo tienen bien, donde ustedes van a responder esta pregunta, ¿no? Si crees que el Perú tuvo un buen inicio en la vida republicana, ¿no? Y si esto fue gracias a los caudillos que nos gobernaron en esos tiempos. Si tú estás de acuerdo, argumentarás el porqué. Si no estás de acuerdo, también argumentas por qué. Entonces tú me vas a enviar también el archivo o la foto y el audio que explica la, el audio que explica, digo, tu texto argumentativo, ¿ya? Bien, eso sería todo. La próxima vez es probable que nosotros hagamos una clase en vivo, escogiendo a algunos de ustedes para que puedan disfrutar de la clase en vivo y poder explicarles con mayor detalle algunas de estas cosas que estamos aprendiendo a la distancia. Bien, eso es todo. Nos vemos. Cuídense mucho y recuerden, no salgan de casa. Nos vemos.